muchas gracias por la invitación, por la asistencia de todos ustedes hoy acá. Estamos en presencia del régimen simple de tributación, un régimen que hemos tratado de implementar ya en un par de ocasiones y hasta ahora no hemos podido tener éxito desde la concepción de un impuesto plano y de una integración efectiva de varios de los impuestos más significativos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local. La Ley 1943 contempla este sistema integral de tributación, sistema que está a la espera de ser desarrollado desde su parte reglamentaria por parte del decreto. Ese proyecto de decreto está al alcance de todos nosotros, dispuesto en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No obstante, no tener ese decreto reglamentario ya como decreto, sino solamente como proyecto, es necesario que todos los sectores del país, no solamente la academia, el sector real, sino la sociedad en general, tenga conciencia de lo que se viene en materia impositiva. Por lo tanto, hemos decidido iniciar con estas charlas al margen del decreto reglamentario aún no sea un decreto y sea un proyecto de decreto. Tenemos 13 artículos que ya están dentro de nuestro estatuto tributario y revisaremos el escenario muy probable, creo yo, el más probable, y es que el proyecto de decreto pase con ciertos movimientos pequeñitos que vamos a revisar. Entonces, el tema de la formalización es el objetivo principal del SIMPLE. Reducir cargas formales y sustanciales, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, pero por sobre todo el tema de la formalización. Todos conocemos ya las diferentes cifras respecto de evasión a nivel de renta, a nivel de IVA. Son absurdas. Como país no tiene presentación ante el mundo que tengamos niveles tan altos de evasión. Entramos a la OCDE, eso es un hecho. Eso no es ya un deseo de Colombia ingresar a la OCDE. Somos miembros activos de la OCDE y tenemos que comportarnos como un miembro de la OCDE. No es una opción. Tenemos que abandonar los niveles tan altos de informalidad que tenemos. Es un cáncer para nuestro país, la informalidad, los niveles actuales de informalidad en Colombia. Vamos a revisar varios temas puntuales. Desde el punto de vista técnico, el simple reviste algo de complejidad. No puede ser diferente. Son 3 impuestos nacionales, un impuesto territorial y algo de la parafiscalidad, lo que está contenido dentro de todo el régimen tributario simplificado o plano, como lo vamos a ver. Entonces, para efectos del cumplimiento de la obligación formal, vamos a tener integrado en el formulario 260 la presentación de lo que antes podíamos conocer como varias declaraciones. La renta es sustituida por el simple. Al ser sustituida por el simple, yo ya no soy contribuyente de renta, ya no soy sujeto pasivo de la renta. Sin embargo, esa información va a estar contenida dentro del formulario 260.
¿Qué también vamos a poder presentar como declaración a través de ese 260? El impuesto nacional al consumo. Pero el impuesto nacional al consumo, que tiene que ver con el tercer hecho generador previsto en el artículo 512-1 del Estatuto Tributario, es decir, restaurantes y bares, no aplica para los otros dos hechos generadores. Son ellos la prestación del servicio de telefonía móvil, internet, datos y la venta o importación de algunos bienes corporales muebles taxativamente determinados en los artículos 512-3, raya 4 y raya 5, es decir, vehículos, motocicletas de más de 200 centímetros cúbicos, yates, aeronaves, etc. Esos dos hechos generadores no están siendo contemplados dentro del simple. El tercero sí, es decir, restaurantes y bares. El ICA consolidado, es decir, avisos y tableros y sobretasa a volver en aquellas jurisdicciones en donde tengan determinada esa sobretasa. No obstante, aclarar que para efectos de la declaración de ICA, este año vamos a tener que declarar ICA. A partir del otro año, quienes opten por el simple no tendrán que hacerlo. Y respecto de la obligación sustancial, el formato va a ser el 2593. Hoy en día la obligación sustancial, yo la cumplo ¿cómo? ¿Cómo acompaño la plática cuando voy a cumplir la obligación sustancial? ¿A través de un recibo oficial de pago o un 490? Bueno, pues el 490 en principio no nos va a servir para cumplir la obligación sustancial del simple, porque el simple reviste una mayor complejidad en el sentido de que hay varios impuestos involucrados y necesitaremos de un formato especial. Ese formato será el 2593. Algunos beneficios del régimen simple de tributación. No tenemos retención en la fuente a título de renta. Y esta es una consecuencia lógica en la medida en que el simple sustituye la renta. Es decir, si yo opto por el simple, pudiendo optar por el régimen simple, decido optar por el simple, abandono mi condición de sujeto pasivo económico en la renta. Es decir, no soy contribuyente de renta. Si no soy contribuyente de renta, no tengo que declarar renta. Y no me pueden practicar retenciones a título de renta. Yo no debo retener a título de renta, con una excepción, y son los pagos laborales, que siempre será una excepción. Es decir, ¿saben ustedes quiénes son agentes de retención a título de renta? Están previstos en los artículos 368, 68-1, 68-2. Y una persona natural no es agente de retención en la fuente, salvo que ejecute pagos laborales. Y lo es o lo será por los demás conceptos en la medida en que cumpla las características del artículo 368-2, es decir, que sea comerciante y que tenga más o menos pues, más de 1.000 millones de patrimonio bruto o de ingresos brutos. Tendremos unos descontables, los aportes obligatorios a pensión que haga el empleador, aportes efectivamente pagados. Esto a través del crédito tributario, es decir, como descuento, resta abajo directamente al impuesto, no en base gravable. Y el 0.5 de los pagos que reciba el contribuyente del simple por medios electrónicos, no solamente tarjetas de débito o crédito, sino cualquier otro medio electrónico. También irá como descuento. Empecemos entonces con el tema técnico. Revisemos obligación formal, obligación sustancial. Si nosotros hablamos de obligaciones formales, ¿cuáles son las obligaciones formales que conocemos? ¿La declaración es una obligación formal? ¿Qué más es una obligación formal? ¿Facturar es una obligación formal? Sí. Claro, las obligaciones formales son inscribirnos en el RUT, actualizar el RUT, facturar, presentar declaraciones, presentar información exógena, llevar libros de contabilidad. Eso es una obligación formal. Esas son las obligaciones formales. ¿Cuál es el ADN de una obligación formal? ¿Cuál es el común denominador?
¿Qué tengo yo dentro de una declaración? Dentro de la información exógena, dentro del RUT, en la factura. ¿Qué tengo yo ahí? Información. Las obligaciones formales son eso, información. No es otra cosa diferente a información traducida en diferentes formatos. La administración tributaria, para ejercer el control tributario, necesita de información. No hay otra manera de ejercer el control. Las obligaciones formales le permiten a la administración tributaria determinar a cuánto, mejor dicho, determinar cuál era el impuesto a cargo de las personas, de los contribuyentes o responsables de los impuestos. Sin esos deberes formales es imposible saber cuál era el impuesto que me tenías que entregar, a cuánto ascendía. Y la obligación sustancial entendida como el impuesto, como la platica. En esos términos se expresa permanentemente el estatuto tributario y toda la normatividad relacionada, y es lo que más nos duele, es lo que más cuesta a la hora de hacer análisis en materia tributaria, aduanera y cambiaria, que el lenguaje nos es ajeno, no lo comprendemos con facilidad, pero teniendo claro ese límite, esa diferencia, revisaremos entonces los elementos de los impuestos que han sido cobijados por el régimen simple de tributación. Entonces, nos vamos a la Constitución Política para ver cuáles son los elementos de un impuesto. ¿Cuáles son los elementos de un impuesto? Son 5. Nosotros no debemos recitar, de hecho sería imposible poder recitar los dos cuerpos normativos referentes, que son el Estatuto Tributario y el DUR, Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, Decreto 1625 de 2016. Eso no lo hace absolutamente nadie. La normatividad que tenemos es compleja, por lo tanto debemos saber abordarla. Y para poder abordarla correctamente necesitamos conocer esta fundamentación. Los elementos son hecho generador, sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable y tarifa. Si no tenemos los 5 elementos, no tenemos un impuesto, punto. ¿Y a dónde debemos ver, observar esos 5 elementos? En la ley. En la ley y en ninguna otra parte, porque existe confusión respecto de que, por ejemplo, un consejo distrital o municipal puede crear impuestos. Y eso no es cierto. Ni una asamblea departamental, ni un órgano diferente al Congreso de la República. El presidente tampoco puede crear impuestos. Existe una prohibición taxativa por parte de la Constitución Política. Lo que ocurre es que la ley, cuando crea un impuesto, puede otorgar el, entre comillas, manejo de 2 o 3 de los elementos del impuesto a, por ejemplo, en el caso del ICA, un consejo distrital municipal. Ellos tomarán decisiones políticas respecto de, dentro de un rango, la tarifa del ICA dentro de su jurisdicción. Eso es muy diferente. Pero no podemos hablar de que un consejo municipal o distrital puede crear impuestos. Son más de 1000 municipios en nuestro país. Con la creatividad de nuestros concejales, ¿cuántos impuestos tendríamos? Eso no es así. Solamente la ley. Y la ley creó estos impuestos. El impuesto de renta y su complementario de ganancia ocasional, el impuesto nacional al consumo, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ventas IVA y el ICA. Esos son los impuestos que vamos a tener metidos dentro de un solo régimen integrado de tributación. La pregunta es cómo los integra, los agrupa o los comprende.
Para poder revisar cómo los agrupa, comprende o integra, necesitamos entender lo siguiente: hay que desagregarlos, cada uno de ellos, en sus elementos fundamentales. Hay que caracterizarlos. Hay que saber si son directos o indirectos para entender cuál es mi papel o mi rol para efectos del IVA, del consumo, de la renta, después de que yo opte por el simple. ¿El impuesto de renta es un impuesto directo o indirecto? Es un impuesto directo. La razón técnica para que el impuesto de renta sea un impuesto directo es ¿cuál? La razón técnica es que sí consulta la capacidad contributiva del sujeto pasivo económico. El IVA es un impuesto indirecto, porque no consulta la capacidad contributiva de sus sujetos pasivos económicos. Expliquemos eso rápidamente. Si este es mi establecimiento de comercio y ustedes vienen a comprar bienes corporales muebles que están gravados con el IVA, y yo soy responsable del IVA, términos anteriores a la 1943, soy régimen común, pues lo que yo tengo que hacer es cobrar el IVA cuando enajene ese bien corporal mueble. Ustedes me dan plata y yo les doy el bien corporal mueble, pero la ley me obliga a facturar, y en esa factura debe haber una información. Para efectos del IVA, ¿qué información debe tener la factura? Pues el valor del bien, lo que ustedes están pagando de sus bolsillos por ese bien que se van a llevar para sus casas. Pero como el bien está grabado, yo estoy obligado a liquidarles el 19% de IVA. ¿Del bolsillo de quién sale ese IVA? ¿Del de ustedes o del mío? Del de ustedes. En el IVA son ustedes los sujetos pasivos económicos, porque el impuesto sale de sus bolsillos. Y yo soy el sujeto pasivo jurídico. Soy la persona que responde por ese recaudo ante la DIAN. Es un impuesto indirecto porque no consulta la capacidad contributiva de los sujetos pasivos económicos. De 100 personas que acaban de comprar el mismo bien corporal mueble grabado, hay personas que ganan al año 200 millones de pesos y hay personas que ganan al año 1 millón de pesos. Nada, están en la pobreza absoluta, pero tienen que pagar el mismo impuesto. Es decir, el impuesto no consulta la capacidad contributiva de los sujetos pasivos económicos en un impuesto indirecto. En la renta sí lo consulta. Quien gana tan solo 1 millón de pesos o nada, pues no tendrá que declarar ni pagar renta, mientras que quien gana 200 millones de pesos tendrá que declarar y tendrá que pagar renta. A eso hace referencia la dirección o indirección en los impuestos. La renta es un impuesto directo, el IVA es un impuesto indirecto. ¿El consumo es indirecto? Claro que sí, el impuesto nacional al consumo es indirecto. Si este es mi restaurante, hacemos la misma operación, ustedes vienen y almuerzan, si yo soy responsable, les cobro el 8% del impuesto nacional al consumo que sale de sus bolsillos. ¿El ICA sería un impuesto directo o indirecto? Muy bien, pero en el ICA tenemos una particularidad, y es que si este es mi establecimiento de comercio y ustedes vienen a comprar cositas, ¿yo les liquido el ICA a ustedes? El IVA si las cositas están grabadas, o el consumo si es la prestación de servicio de restaurantes y bares, pero yo no les liquido el ICA a ustedes. Luego, ¿quién es el sujeto pasivo económico en el ICA? Soy yo quien ejerzo la actividad económica dentro de la jurisdicción, que me va a decir: si tú estás ejerciendo esa actividad económica en mi jurisdicción, me haces un favor, me pagas. Para efectos de los impuestos nacionales, tuvimos varios cambios con ocasión de la ley 1943 o ley de financiamiento. Esos cambios traducidos en el deber formal del registro único tributario y en su casilla 53, que es el eje central de todo el registro único tributario, se traducen de la siguiente manera.
Tenemos una nueva responsabilidad, Código 47, régimen simple de tributación. De aquí en adelante, quien opte por el simple, lo primero que tiene que hacer es manifestárselo formalmente a la DIAN. ¿Cómo lo hace? ¿A través de una carta? No. Tiene que ir a la DIAN y decirle, señores DIAN, yo voy a optar por el simple. Si tiene la posibilidad de hacerlo por autogestión, lo va a hacer por autogestión, es decir, no necesariamente tendrá que ir a la DIAN y podrá incluirse la responsabilidad. De hecho, tenemos un servicio especial para quienes van a inscribirse, es decir, van por primera vez a empadronarse en el registro único tributario, van a poder inscribirse directamente sin tener que ir a la DIAN, cumpliendo algunos requisitos, e incluir la responsabilidad 47, régimen simple de tributación simple. La 48, impuestos sobre las ventas IVA. Todos creo que conocíamos esos códigos anteriores a la ley 1943. Respecto del IVA tenemos dos regímenes, o teníamos dos regímenes, el régimen común y el régimen simplificado. Hablemos rápidamente de esos dos regímenes. Estamos en presencia de un impuesto indirecto. La indirección también implica que no son ustedes, sujetos pasivos económicos, los que declaran el IVA, salvo contadas excepciones, sino que soy yo, el sujeto pasivo jurídico, quien presto los servicios grabados o quien vende los bienes grabados, quien debo responder por el IVA que sale de sus bolsillos y que recaudé en cada una de las transacciones en las cuales hubo un hecho generador de IVA. Siendo eso así, yo le dije que les cobré IVA, ¿por qué? Hablemos en términos anteriores a la ley de financiamiento. Porque pertenecía o pertenezco al régimen común. Régimen común. ¿Quiénes pertenecen al régimen común del IVA? Siempre ha sido un dolor de cabeza determinar eso. Pertenecen al régimen común del IVA todas aquellas personas naturales o jurídicas o asimiladas a unas y otras, es decir, sucesiones ilíquidas, si estamos hablando de asimiladas a personas naturales, o contratos de colaboración empresarial, es decir, consorcios, uniones temporales, joint venture, cuentas en participación. Todo lo que se le parezca a una persona jurídica también pertenece al régimen común. Siempre y cuando, ¿qué? ¿Cuál es la condición para poder concluir, para poder concluir que yo pertenezco al régimen común, no soy responsable? Pues que obtenga ingresos grabados con el IVA. Un error habitual es decir que todas las personas jurídicas son del régimen común o son responsables del IVA. Eso no es cierto. Esta es mi organización. Los Libertadores SAS. Ingresos brutos al año, 1.500 millones de pesos. 15.000 millones de pesos. ¿A qué régimen pertenecen los Libertadores SAS? ¿Régimen simplificado o régimen común? A ninguno. Porque el 100% de los ingresos de esta persona jurídica proviene de un servicio que está taxativamente determinado en el artículo 476 como un servicio excluido. Servicio de transporte público de pasajeros intermunicipal. ¿Por qué estamos haciendo todo este análisis? Porque es que si llegamos al simple sin tener claridad sobre estos conceptos nos va a dar duro, nos va a costar. La complejidad del simple no es en sí la complejidad del régimen tributario simple, sino de los elementos que están siendo integrados en el simple. Para poder llegar más cómodo al simple, yo debo entender desde su fundamentación IVA, renta, consumo e ICA y algo de la parafiscalidad. No responsable del IVA. ¿Quiénes pertenecen al simplificado en términos anteriores a la ley 1943? Ese no lo sabíamos. Era el artículo 499 y nos decía que las personas naturales, comerciantes o artesanos, minoristas o detallistas, prestadores de servicios, ganaderos o agricultores,
que realizaran actividades grabadas y que cumplieran con los siguientes ítems. 1. Máximo 3.500 VTs de ingresos brutos producto de la actividad económica grabada. Ingresos brutos del año anterior, hoy en día también son ingresos brutos del año presente. ¿Qué más tenía que cumplir yo? Máximo un establecimiento. ¿Qué más? No ser usuario aduanero o obligado aduanero, como se llaman ahora. O sea, no puedo ser importador, no puedo ser exportador. Si soy importador o exportador, ya no puedo estar en ese régimen simplificado que ahora está siendo reemplazado por no responsables de IVA. ¿Qué otra cosa? No podía ejecutar contratos que implicaran explotación de intangibles, concesión, regalía. Tampoco podía firmar un contrato de prestación de servicios o de comercialización de bienes por más de 3.500 VTs, y mis movimientos bancarios tampoco podían exceder las 3.500 VTs, so pena de que ya no podía ser del régimen simplificado. ¿El régimen simplificado desapareció para efectos del IVA? Bueno, pues nominalmente sí. Nominalmente sí, y la razón es que ahora estamos en presencia del simple, y para mí simple y simplificado suena muy parecido y se puede prestar para confusión. De hecho, se ha prestado y se está prestando para confusión. Uno de los principales objetivos de estas charlas es eso: aclarar cosas que de repente pueden estar generando confusión en un principio para ustedes. Quienes opten por el simple deben tener la 47 en la casilla 53 del RUT. Quienes lo que están haciendo es una actualización respecto de el antiguo régimen simplificado, que ahora se traduce como 49, no responsable del IVA, no tiene por qué incluir la 47. La 47 es para quienes opten por el régimen simple, pudiendo optar por él, habiendo dicho ya sensato, y haber dicho sí, me conviene, me gusta, me voy por el simple. El antiguo régimen simplificado, entonces, la responsabilidad 12 que estaba por acá, ya no está. La 11 y la 12 ya no están. Ahora, de aquí en adelante, no vamos a hablar de régimen común y de régimen simplificado. Quienes pertenecían al régimen común ahora son responsables del IVA y deben incluir la responsabilidad 48 en la casilla 53 del RUT. Quienes eran del régimen simplificado ahora no son del régimen simplificado, simplemente son no responsables del IVA y deben incluir la responsabilidad 49 en el RUT. Estas actualizaciones ya se están llevando a cabo de oficio, es decir, la DIAN unilateralmente está llevando a cabo esas actualizaciones. Nos llega un mensaje de texto donde nos anuncian que ya fue actualizado el RUT de oficio. Simplemente en lo nominal, yo tenía la 12, ahora tengo la 49. Pero el artículo 499 del Estatuto Tributario fue derogado por la Ley 1943. Luego, ¿dónde quedó entonces el antiguo grupo de los regímenes simplificados, que ahora se llaman no responsables? Ahora los ubico en el parágrafo tercero del artículo 437. El parágrafo tercero del artículo 437 me contempla el antiguo régimen simplificado, ahora grupo de los no responsables. ¿Y qué cambio tuvo? De fondo ninguno, está prácticamente copiado y pegado, salvo la adición de un numeral noveno que hace referencia a no poder optar por el régimen simple. Eso comporta algo de complejidad para nosotros porque en principio lo que me está diciendo es que si tú perteneces al antiguo régimen simplificado o ahora no responsables, grupo de los no responsables, en teoría y en principio no podrías optar por el simple. No obstante, el proyecto de decreto hace un desarrollo muy importante de este temita que les acabo de comentar, y si pasa como está el proyecto de decreto, un no responsable del IVA sí podría optar por el simple.
Hoy en día, si ustedes van a la DIAN y manifiestan que quieren optar por el simple y tienen la 49 o la 12 en el RUT, tendríamos que decirles no podemos ingresar al simple con esa responsabilidad. Tendríamos que actualizar tu RUT e incluirte la 48 para que quedes como responsable. Eso hoy en día, con base en la ley, en los 13 artículos que incluyó el artículo 66 de la ley 1943 al Estatuto Tributario. Pero apenas estemos en presencia de un decreto reglamentario, si el decreto reglamentario me da vía libre para que un antiguo régimen simplificado ingrese, no importa, puedo tener la 47 como simple y la 49 como no responsable del IVA. ¿Qué otros cambios tuvimos aquí a nivel de la casilla 53? En el Impuesto Nacional al Consumo, la única posibilidad de ser del antiguo régimen simplificado o no responsable es cumplir a cabalidad con lo que dice el artículo 512-13 del Estatuto Tributario. El artículo 512-13 del Estatuto Tributario me dice que podrán ser del antiguo régimen simplificado del Impuesto Nacional al Consumo o no responsables del Impuesto Nacional al Consumo, como la tenemos aquí ahora con la responsabilidad Código 50, las personas naturales que cumplan dos condiciones. Ya no 6, 7, 8 o 9 como se cumplen para efectos de IVA, no, solo dos. Una, ingresos brutos provenientes de la actividad grabada con consumo inferiores a 3.500 VTs y máximo un establecimiento. De hecho, máximo un bar o un restaurante. Porque ese 512-13, es decir, el antiguo régimen simplificado del Impuesto Nacional al Consumo, ahora no responsables de consumo, es exclusivo para restaurantes y bares. Si yo soy intermediario profesional en la venta de vehículos usados, y de hecho por políticas yo no compro vehículos de más de 5 años, si estamos en el 2019, máximo 2015, modelo 2015. Yo soy responsable del Impuesto Nacional al Consumo si vendo vehículos de esa gama, de esos modelos. La respuesta es sí, y no tengo opción de no serlo. Hay hecho generador en la venta de vehículos usados en una línea de 4 años después de haber sido importados o producidos en Colombia, pero en Colombia casi no producimos vehículos, solamente ensamblamos la Renault Duster en Sofasa, en Medellín. Luego yo soy responsable del Impuesto Nacional al Consumo. Así tenga un local en donde exhiba los únicos 3 carros que tengo y mis ingresos brutos sean inferiores a las 3.500 VTs, pero resulta que para mí no aplica el 512-13. Yo soy responsable del Impuesto Nacional al Consumo, por lo tanto en mi RUT debo tener la responsabilidad 33, esa no cambió. Esa no cambió. Mientras que el antiguo régimen simplificado del Impuesto Nacional al Consumo, sí. Ahora tenemos la responsabilidad Código 50. Y por último, tenemos la responsabilidad Código 51, agente de retención en el Impuesto Nacional al Consumo, pero de bienes inmuebles. La venta de bienes inmuebles, de ciertos bienes inmuebles, hasta antes de la ley 1943 tuvo un IVA del 5%. Si yo tenía una casa de 1.000 millones de pesos y la vendía antes de la ley 1943, ¿tenía que cobrar el 5% del IVA? No, porque era la primera venta de unidades de vivienda y esa casa era de segunda. Pero si Constructora Colpatria vendía unos muy buenos apartamentos en 2.000 millones de pesos, si yo tenía 2.000 millones de pesos para comprar ese apartamento, tenía también que poder sacar de mi bolsillo el 5% de esos 2.000 millones de pesos para contribuir con el futuro de este país a título de IVA. Hoy en día eso desapareció con la ley 1943 y tenemos un Impuesto Nacional al Consumo
de bienes inmuebles, y ya no son solamente nuevos, y ya no son solamente unidades de vivienda, pero ya no es el 5%, es el 2% que será recaudado vía retención en la fuente. La ley determinó que sería el vendedor del bien inmueble el responsable de la retención en la fuente y el que antes de ir a hacer escrituras yo debo tener pagado el 2% de esa retención en la fuente a título del Impuesto Nacional al Consumo en bienes inmuebles. Pero el proyecto de decreto dice que la responsabilidad ya no va a recaer sobre el vendedor del bien, sino sobre el notario. Luego, si tenemos un decreto dentro de poquito que nos diga eso, los notarios van a tener que incluir la responsabilidad Código 51 en sus RUTs. Entonces, esos son los cambios. Pasamos del régimen simplificado con la responsabilidad Código 12 a no responsables Código 49. Esto ya está siendo llevado a cabo de oficio. Tenemos 12 millones de registros que vamos a actualizar de oficio. Vamos en 2.700.000 RUTs actualizados de oficio en este sentido. De estos de acá, régimen común, la 11, ahora son 48 responsables de IVA. Estos son menos de 1.800.000. También lo vamos a hacer, vamos a actualizar de oficio. Son 6 tandas de esas actualizaciones de oficio, ya llevamos 2 y estamos ya empezando la tercera. En el Impuesto Nacional al Consumo, los cambios a nivel de la casilla 53. Antes, un régimen simplificado tenía la 34, es decir, una persona natural que tuviera solo un restaurante que tuviera menos de los 3.500 UF. Ahora ya no debe tener la 34, debe tener la 50. Quien era responsable no tiene problema, porque quien era responsable sigue siendo 33 en la casilla 53 del RUT. Claridad entonces, es diferente la responsabilidad 47 que cobija a quienes opten por el régimen simple de tributación a la responsabilidad 49 que cobija a quienes antes tenían el código 12 en la casilla 53 como régimen simplificado, o alguien que se vaya a inscribir hoy en día y manifieste que cumple todos los parámetros previstos en el parágrafo tercero del artículo 437, pues se le va a incluir ya no la 12, sino la 49. O sea, la que más vamos a ver, estamos en Colombia además, es la 49. Si estuviéramos en otro país, la que más veríamos sería la 48. Pero no, estamos en Colombia y aquí todos somos del simplificado. Ahora, no responsables. También hubo un cambio importante para que lo revisemos. Si yo antes era el régimen común y me quería cambiar al simplificado, ¿qué tenía que hacer? Esperar 3 años. Hoy en día no. Después de la ley 1943 debo esperar solamente 1 año, cumpliendo, obviamente, los parámetros previstos en el parágrafo tercero del 437 para solicitar el cambio. Y antes no teníamos una normatividad respecto del cambio de quienes eran responsables en consumo y querían pasarse a ser no responsables. Hoy en día sí la tenemos. El análisis prácticamente será el mismo por parte de la DIAN, pero la diferencia es que aquí sí deberás, por lo menos durante 3 años, cumplir de manera consecutiva los requisitos del parágrafo tercero del artículo, este es el 512-13. Miremos entonces ahora sí el tema del simple. Teníamos antes que el monotributo desapareció. La ley 1943 a través de su artículo 66 cogió esos 13 artículos del monotributo y los sacó. Chao el monotributo. Ahora incluyó el simple. Son 13 artículos del 903 al 916 del estatuto. Creación, hecho generador de base gravable, sujetos pasivos, sujetos que no pueden optar, es decir, es un complemento a los sujetos pasivos, impuestos que comprende e integra, allí hay algún grado de complejidad, lo revisaremos, tarifa, en esa tarifa tenemos los 4 grupos del simple, inscripción al simple, declaración de pago, retenciones y autorretenciones en la fuente, allí nos detendremos porque hay mucha confusión según lo he podido leer, entre comillas, en las diferentes
diferentes charlas que hemos dado respecto de la retención en la fuente para efectos del régimen simple de tributación. Descuento por ingresos a través de compras con tarjetas de crédito, débito o cualquier otro medio de pago electrónico. Exclusión por razones de control y de incumplimiento. Régimen de IVA, Impuesto Nacional al Consumo, y el procedimiento, que dicho sea de paso es el mismo. Le aplican las mismas reglas de procedimiento previstas en el Estatuto Tributario para las demás declaraciones de los demás impuestos nacionales. En la creación, lo primero que debo observar en la creación es que es opcional. El simple no es obligatorio, salvo que la DIAN determine que tú debes ingresar al régimen simple de tributación. ¿Cómo puede determinar la DIAN que tú debes ingresar? Pues porque tú estás omiso o de renta, o de consumo, o de IVA, o de ICA. Si no me presentaste una declaración de ICA en Caparrapí, Cundinamarca, la DIAN te puede volver simple de oficio. Pero no hablemos todavía de que la DIAN te va a obligar a ir al régimen simple de tributación, hablemos de la parte opcional, es decir, el análisis que va a hacer cada uno de los contribuyentes de si le conviene o no le conviene. También se integran los aportes del empleador a pensiones mediante el mecanismo del crédito tributario. El mecanismo del crédito tributario, o tax credit, no es otra cosa que un descuento. Cuando hablamos de renta, nosotros tenemos en renta personas naturales, en el sistema cedular, si vamos a liquidar rentas de trabajo, tenemos unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Cuáles son? Los aportes a salud, a pensión, el RAIS también, régimen de ahorro individual con solidaridad, esos son no constitutivos. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos también que unas deducciones. Yo me puedo deducir muchas cositas de pendiente económico con las respectivas limitantes individuales y consolidadas de cada una de las cédulas. Y tengo descuentos en renta, ¿puedo descontar algo en renta? Cuando uno va al programa de ayuda por allá, al final dice descuentos. Uno puede descontar los impuestos pagados en el exterior, por ejemplo. El descuento implica que resto abajo en el impuesto, no arriba en la determinación de la base gravable. Luego el descuento es mucho más atractivo que una deducción. Entonces estamos hablando que los aportes del empleador a pensiones, los aportes obligatorios míos como empleador, efectivamente pagados, yo los puedo restar para efecto del simple del impuesto. Lo que les decía, la DIAN podrá de manera oficiosa incluir en el simple a quienes pesque como omisos, no solamente de impuestos nacionales, sino de ICA también. Importante, si yo abandono el mundo de la renta, pues lo abandono para bien y para mal, me explico. Si yo ya no soy contribuyente de renta, pues ya no estoy obligado a muchas de las cosas que dice ahí en renta, pero tampoco tengo derecho a los beneficios que tenía estando en renta. No obstante, cuando pasas al mundo del simple, el parágrafo tercero del 903 me dice que te puedes, entre comillas, arrastrar el beneficio previsto en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero asimismo tengan en cuenta que ustedes abandonan el mundo de la renta. De hecho, en el artículo 26 del Estatuto Tributario está cómo liquidar para efectos de renta. De hecho, entre líneas, el artículo 26 es el que me dice cuál es el hecho generador de la renta, que es el mismo del simple. Percepción de ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio del sujeto pasivo económico. En esa liquidación, si puedo hacerlo, me puedo detraer ¿qué? Costos y gastos. Pero en el simple estamos ya en presencia de un impuesto plano. Acá no vamos a tener nada de eso. Eso nos va a costar un poquito mientras nos acostumbramos. El valor del aporte de pensiones a cargo del empleador, que acuérdense que me lo puedo llevar como
descuento, no podrá, digamos, yo no puedo llevar un saldo a favor en un 2593 para que me lo reconozcan como si fuera una declaración. Me explico. Pues vamos a hablar de esos formatos. La declaración del simple es anual. Voy a declarar simple en un formulario 260. ¿Lo haré cuándo? Si es del año grabable de 2019. Pues en el 2020. ¿Cuándo? No lo sabemos. Cuando lo diga el decreto de plazos que sale por allá en diciembre, que le da alcance al tour. En ese sentido, lo más seguro es que me diga que por allá para junio, julio. Esa será la declaración de simple. Pero el simple, respecto de lo formal, va a tener una declaración anual, pero respecto de lo sustancial, va a tener 6 anticipos. Yo debo bimestralmente anticipar. ¿Anticipar qué? Pues el impuesto. ¿Cómo hago para liquidar eso? Ya lo vamos a revisar. En el 2593, que es el recibo del anticipo simple, debo liquidar lo que yo voy a anticipar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora en esos primeros recibos, yo tengo unos aportes pagados a pensiones altos? Y resulta que como en esos recibos yo no puedo detraer retenciones en la fuente practicadas a título de renta, a título de IVA, puedo tener algunos conceptos que hagan que disminuya el valor y de repente me dan más los aportes. Es decir, no tengo que pagar nada en este bimestre. ¿Qué haría? ¿Tendría que presentar el 2593 así 100 ceros? La respuesta es sí. El 2593 se constituye como el eje fundamental del simple, toda vez que no comporta solamente un simple pago, sino que tiene intrínsecamente una liquidación. De hecho, algunas preguntas iban en el sentido de si yo estoy absolutamente quieto y no tengo actividades, ¿tengo que declarar IVA? No, hace muchos años, desde el 2011 el IVA no se declara así fuera en ceros, lo cual fue una maravilla, porque declarar IVA en ceros sí o sí no tenía sentido. Igual ocurría con la retención en la fuente. Si yo no practicaba retenciones en la fuente hasta 2011 o antecitos, ¿me tocaba presentar así fuera eso en cero? No. Si se me olvidaba esa vaina, pues me tocaba liquidar una sanción por extemporaneidad. Así no tuviera nada que pagar. Hoy en día, IVA, retención en la fuente no. Pero hablando de un 2593, yo sí tengo que presentarlo. Así sean ceros. Estando dentro del simple, es impajaritable la presentación cabal a tiempo del 2593, así sean ceros. Porque esas van a ser las pequeñas cuentas que van a alimentar el 260 que voy a presentar el otro año. Muy importante, respecto del ICA, vamos a decirlo de una vez. El ICA entra blindado al simple, me explico. El ICA no puede ser afectado por absolutamente nada. El ICA no es sustituido como la renta. El ICA es integrado, pero conserva sus elementos fundamentales y la sujeción activa no se desprende, me explico. En el simple tendremos una sujeción activa mixta, si se quiere, para efectos del ICA. ¿Quién es el sujeto activo en el ICA? ¿El Distrito de Bogotá? ¿La Secretaría de Hacienda Distrital? Pues sí, pero por jurisdicción es Bogotá siempre y cuando el hecho generador se haya dado en esta jurisdicción. Pero tengo más de 1000 municipios. Luego tengo más de 1000 posibles sujetos activos. La DIAN respecto del ICA no es sujeto activo. No lo es. Pero ahora,
estando en cabeza del simple la DIAN, tiene parte de la sujeción activa porque tiene en sus manos el recaudo del ICA de quienes opten por el simple. Ello no implica que el ICA pueda ser afectado con algún otro concepto, por ejemplo los descuentos de los aportes. Luego, en el 2593 ustedes van a encontrar un valor que sí puede ser afectado por el descuento y otro valor que no. Pero no se angustien, que todo eso lo hace de manera automática el 2593. Solamente les estoy contando lo que ustedes no van a poder ver porque está detrás de la pantalla que ustedes van a ver. Tanto el 260 como el 2593 son virtuales. Entonces, es un mito urbano ese temita de que es que entonces ahora los municipios se van a ver afectados con el simple. No, entendiendo realmente el simple, nos damos cuenta que es lo contrario. Si yo tenía actividades económicas en 7 municipios, 2 de ellos ciudades capitales, los otros 5 unos chiquiticos allá que lo más seguro era que yo declarara y pagara ICA en los 2 grandes. En los otros 5, eso no tiene ni capacidad fiscalizadora. Bueno, eso se acaba con la entrada en vigencia del simple, en la medida en que tú vas a poder elegir en qué jurisdicción, en qué municipio realizaste estos ingresos y el sistema te va a liquidar automáticamente con base en las tarifas de cada uno de esos municipios el ICA que le corresponde a ese municipio. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público le girará esos recursos al municipio, recursos que antes, si no fuera por vía simple, no hubieran llegado. Luego, a mí particularmente me parece que es una gran ventaja para los municipios frente a su recaudo. Recuerden ustedes que la misma ley dio un plazo a los consejos municipales y distritales para que unificaran tarifas en ICA. Esto va a cambiar a partir de 2020. Las condiciones, el tema dentro del simple respecto del ICA va a cambiar para el 2020. Va a ser mucho más fácil y podremos homologar ahora sí declaración. Por ahora no la podemos homologar en la transitoriedad. Lo que les decía, el exceso, si yo tengo más aportes obligatorios, entonces debo presentarme en 2593, pero en el siguiente 2593 me llevo los aportes. Hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador del simple? El hecho generador del simple es el mismo hecho generador del impuesto de renta, o sea, percepción de ingresos susceptibles de incrementar mi patrimonio. Pero acá en el artículo 904 me dice: base gravable integrada por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios. Sin embargo, el parágrafo me dice: los ingresos constitutivos de ganancia ocasional y los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional no harán parte de la base gravable. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que yo puedo leer en sus ojos? ¿Están entendiendo uno? El tema no es tan complejo como parece. Si yo vendo mi casa y la poseí por 10 años, ¿eso es hecho generador de renta o de ganancia ocasional? Pero si la poseí por año y medio, respecto de la renta y la ganancia ocasional, cuando uno entra a estudiar ese mágico mundo, uno entiende que los ingresos ordinarios obtenidos por lo general a título oneroso están grabados con renta.
y los ingresos extraordinarios y obtenidos por lo general a título gratuito están grabados con ganancia ocasional. Para mí, en este momento, es supremamente fácil porque me está haciendo referencia a la renta. Es una norma que ya está, que ya manejamos hace mucho tiempo, espero yo. Luego, si yo opto por el simple y vendo mi casa que poseí durante 10 años, ¿eso sería hecho generador en el impuesto simple? ¿Sí o no? No. Pero si la poseí por año y medio, entonces el notario me debe practicar la retención en la fuente del 1%, del 2%, del 2% a título de consumo. Hay una retención en la fuente a título de renta cuando yo enajeno bienes inmuebles, siempre y cuando sea persona natural la que esté pagando. Si me está pagando una persona jurídica, esa retención en la fuente ya no recae en cabeza del notario, recae en cabeza de la persona jurídica. Pero eso hablando de renta. Y recuerden que a mí no me pueden practicar retenciones en la fuente a título de renta si ya opté por el simple. Por eso les digo que abandonar el mundo de la renta no va a ser fácil. Si yo opto por el simple, no me tienen por qué practicar retención en la fuente en la enajenación de un bien inmueble poseído por menos de 2 años. Porque será hecho generador de simple, no de renta. Y no existe la retención en la fuente a título de simple. La pregunta es, entonces, ¿cómo pago esa plática? Bueno, pues si es hecho generador de simple, debo relacionarlo en un 2593. Ahora, si lo relaciono en el 2593, como vamos a ver más adelante, ¿a qué tarifa debería liquidar el impuesto? Porque, si quieren adelantarnos un poquitín. Si reviso los grupos, que son 4, tengo un grupo 1 que dice tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquería. Tengo un grupo 2 que dice actividades comerciales al por mayor y al letal, servicios técnicos, en donde predomina el factor material al intelectual, etc. Tengo un grupo 3 que dice servicios profesionales, consultorías, científicos, en donde predomina el factor intelectual y las profesiones liberales. Y un último grupo, el grupo 4, que me dice restaurantes y bares y transporte, en donde voy a incluir yo la venta de mi casa. Tuve que adelantarme, pero pues era necesario. Entonces, de una vez, el grupo 2 o la categoría 2 se conoce como la categoría residual. Siempre va a haber una categoría residual en el arancel de aduanas, en la clasificación SIU, Clasificación Internacional Industrial Uniforme de Actividades Económicas, hay categorías residuales. Luego, cuando yo tenga un ingreso cuyo concepto no sea claramente enmarcable dentro de alguno de los grupos, ya sé que me lo llevo por el 2. Entonces, ese ingreso que es extraordinario, entre comillas, pero que está grabado con renta y que constituye hecho generador de simple, debo llevarlo a la tabla del grupo 2 dentro de los ingresos del bimestre que voy a liquidar en el 2593. ¿Listos? Entonces, claridad sobre el hecho generador. Es el mismo hecho generador de la renta. La renta, ¿qué graba? Los ingresos. Ese temita de que la renta graba el patrimonio es un error. El hecho generador de la renta es el ingreso, no es el patrimonio. El patrimonio, al igual que los consumos con tarjetas de crédito o en efectivo y los movimientos bancarios, son parámetros para saber si tengo que declarar o no. Y quien quiera decirme, bueno, sí, pero ¿y la renta presuntiva? Ok,
para mí eso es antitécnico. Y gracias a Dios ahora para el legislador también. Y ya previó el fin o el final de la renta presuntiva. Porque la renta presuntiva me dice, yo presumo que tú tuviste un ingreso, pero no lo tuve. Entonces finalmente, ¿cuál es el hecho generador? Es el ingreso, y si no lo tuve. Pero bueno, estamos en Colombia. Entonces, el ingreso es el hecho generador del simple. Y no cualquier ingreso. El ingreso es susceptible de incrementar mi patrimonio. Simplemente hago un espejo con renta y va a ser mucho más fácil. Pero resulta que yo pude vender mi casa y esa casa la poseí por 10 años. ¿Eso está grabado con qué? Y respecto de la ganancia ocasional que hizo el simple, no hizo nada. Sustituyó renta, integró, incorporó, vamos a revisar esos términos, parcialmente consumo IVA y canalizó ICA. Pero respecto de ganancia ocasional no me dijo nada. O sea, la ganancia ocasional permanece. Si yo estuviera en renta, ¿qué haría con esa ganancia ocasional? ¿Cómo la pago? Pues si obtuve la ganancia ocasional ahora, y este es el año grabable de 2019, en el 2020 cuando presente mi declaración de renta voy a liquidar, ahí hay una seccioncita de ganancia ocasional, liquido ahí la ganancia ocasional, ¿sí o no? Y la pago. Pero resulta que si yo opto por simple, yo ya no voy a presentar un 210 si soy residente fiscal en Colombia, o un 110 si no soy residente fiscal en Colombia o estoy en presencia de una persona jurídica. Abandoné la renta. Ya, ni 210 ni 110. Entonces, ¿qué hago con esa ganancia ocasional? Les cuento, en el 260 vamos a tomar la partecita que teníamos en la parte arribita derecha, en la parte superior derecha, teníamos ahí un cajoncito de ganancia ocasional, ese mismo cajoncito lo vamos a poner en el 260. Listo. O sea, dentro del 260 voy a declarar y a pagar la ganancia ocasional. Es lo único que hace el simple respecto de la ganancia ocasional. Sujetos pasivos. ¿Listos? ¿Quiénes pueden optar? ¿Todo el mundo puede optar? No, no todos podemos optar. Yo no puedo optar. Yo quisiera, pero no puedo. Vamos a ver por qué. Sujetos pasivos. Entonces, de entrada ya me segmenta, y es lo importante de la fundamentación. Los únicos que pueden optar son dos: personas naturales y personas jurídicas. O sea, que los asimilados a unas y otras no pueden optar. ¿Cuáles son los asimilados a personas naturales? Las sucesiones líquidas. Una sucesión líquida puede optar. No puede optar porque es que no está contemplada dentro del universo, que empieza a segmentar desde el encabezado del 905. Asimiladas a personas jurídicas. ¿Pueden optar? No. ¿Un consorcio puede optar? ¿Y para qué optaría un consorcio si un consorcio no es sujeto pasivo de la renta? Pero, por ejemplo, una ESAL, entidad sin ánimo de lucro, que no haya podido ingresar al régimen tributario especial y que esté en el régimen ordinario de la renta, diría uno al principio que sí, porque es una persona jurídica y está siendo grabada con la tarifa general de las personas jurídicas nacionales. Pero tampoco, ya se dijo que no, porque dentro de los parámetros se habla de en la que sus socios, partícipes o accionistas, y resulta que una ESAL no tiene ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. O sea que tampoco. Vamos a hablar en términos generales de los tipos societarios normales que nosotros conocemos: SAS, LTDA, SA, y comandita simple por acciones. No más. Personas naturales. Vamos a revisarlas todas, vamos a ver. Primero, que se trata de una persona natural que desarrolle empresa. ¿Cómo nos cuesta eso? ¿Cómo nos costó hasta hoy? Espero yo. ¿Qué es una empresa? Hay una confusión generalizada cuando yo entro a pagar algún servicio, a hacer alguna compra, o entro a la página web de mi banco, dice empresas y personas. Es decir, yo lo que entiendo que se percibe
es que solamente son empresas las personas jurídicas. Y eso es un grave error. Una persona natural como ustedes o como yo puede hacer empresa en Colombia. Arturo Calle. A él nadie lo obligó a realizar acuerdos de voluntades con terceros durante muchos años y tenía un emporio empresarial. ¿Me hago entender? ¿Yo puedo actuar a nombre propio y hacer empresa? Claro que sí. Pero muy importante, ¿dónde lo dice? Porque no se trata de que alguien aquí venga a contarles una cantidad de cosas. Ustedes deben saber dónde lo dice. Todo lo que yo estoy diciendo les tiene que estar en la norma. Si no, les estoy mintiendo. Y si yo les miento el día de hoy, ustedes van y cumplen o incumplen por culpa mía, no se las van a rebajar. Y a mí tampoco si se quejan. Me sacan de la diana. Pero a lo que voy es a que no podemos seguir esperando a que nos digan o a que salga el presidente de la República, el ministro, el director de la DIAN a decir que fue, que no. La buena costumbre es ir a la norma. Nosotros tenemos que ir a la norma, tenemos que actuar con tranquilidad y la tranquilidad nos la da el conocimiento de la norma. Eso sí es planeación tributaria, no muchas otras cositas que he visto por ahí. En esta profesión, y esta entonces se vuelve ya una charla menos técnica y más de vida, lo que me da mi tranquilidad es el conocimiento de la norma. Por buena costumbre, con todo el respeto y con todo el cariño, se los digo. Siempre tengan debajo del brazo la norma que les da la tranquilidad para actuar en un sentido o en otro. Las empresas en Colombia están taxativamente determinadas, parametrizadas en el artículo 25 del Código de Comercio. ¿Qué es una empresa entonces en Colombia? Es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración y custodia de bienes o para la prestación de servicios, con una característica adicional. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Listos, tengo una empresa. Si este es mi restaurante, todos ustedes son mis comensales. ¿Yo tengo una empresa? ¿Depende? Ok, entonces este local no es mío, me lo arrendó don Pedro. ¿Yo tengo una empresa? Pero dice que a través de uno o más establecimientos de comercio. Y si yo vendo ese almuerzo por internet y lo llevo a domicilio, pero no tengo un local, un restaurante abierto al público, ¿tengo una empresa? Entonces yo creo que el tema es que es un establecimiento de comercio. El establecimiento de comercio, de acuerdo con el artículo 515, me dice que es el conjunto de bienes organizados por el empresario para llevar a cabo los fines de la empresa. Estábamos desestimando el concepto de empresa. Muchos de nosotros sí tenemos empresa. ¿Saben qué es lo que ocurre? Que estamos en el país de la informalidad. Y si nosotros decimos que tenemos empresa, entonces nos tocaría de repente ¿qué? Ir a Cámara de Comercio, inscribirnos en el registro mercantil y pagar una platica, y ahí sí no me gusta ese término de empresa. Es mejor no. Si es para eso, entonces no tengo empresa. Pero si es para algo bueno, entonces sí tengo empresa. Esta vez creo yo que es para algo muy bueno. Las personas naturales que tengan vocación empresarial, que desarrollen empresa en Colombia, tienen derecho, en principio, y cumpliendo los demás parámetros, a ingresar al simple. ¿Por qué es atractivo ingresar al simple? Pues porque vamos a hacer unos cálculos en lo sustancial y vamos a decir, estando en renta pagaba esto y estando en simple ahora pago 40% menos, 50% menos. Hay un ejercicio por ahí donde pago el 73% menos. Entonces ahora sí me gusta eso. Eso está chévere. Pero debemos revisarlo en su contexto. Y no solamente desde lo sustancial, sino desde lo formal también. Hay un tema con un contador público. Yo soy contador público y esta es mi oficina. Tengo el suficiente goodwill, el recorrido para que los clientes me reconozcan. A ustedes todavía no, ustedes están muy chiquitos todavía. Y entonces yo les digo, los voy a contratar. ¿Tengo una empresa? Pues yo tengo una actividad económica organizada para la prestación de servicios. ¿Tengo un establecimiento de comercio? Pues
les tengo que tener por lo menos lápices, papel, computadores, estatutos tributarios, para que trabajen y me ayuden, para que yo pueda cobrar y yo a su vez les pague. Y tenemos escritorios, sí tenemos, yo tengo una empresa. ¿Dónde está la confusión? Que yo sí tengo una empresa, pero yo no estoy obligado a escribirme en Cámara de Comercio. Porque resulta que mi actividad económica no es mercantil. Las actividades que no son mercantiles, enajenación que hagan directamente los agricultores y ganaderos de los frutos de sus cosechas de la bueno. Un agricultor puede tener una empresa, pues claro, pero si enajena directamente, es decir, saca el fruto de papa ahí a la carretera, o la cantina de leche de la carretera, no tiene que inscribirse en Cámara de Comercio. ¿Es comerciante? Sí, sí es. Ah, pero no tiene que inscribirse en Cámara. No, no tiene que inscribirse en Cámara. Quienes desarrollen actividades inherentes a las profesiones liberales tampoco. Para estar en presencia de una profesión liberal necesitamos 3 requisitos. 1, que tenga el factor intelectual sobre el material. 2, que tenga una titulación a través de un programa reconocido por el gobierno nacional. Y 3, que tenga una tarjeta profesional. Hace mucho tiempo se sabe que no solamente los contadores públicos, abogados y médicos tienen que tener tarjeta profesional. Todos tenemos que tener tarjeta profesional. Entonces, si yo presto servicios inherentes a mi profesión, así tenga una empresa, no tengo que estar inscrito en Cámara. Son 2 cosas diferentes. Pero no hemos ahondado en esos temas. Yo creo que a partir de ahora es bueno que revisemos ya todos esos temas con mayor detalle. Un paréntesis acá, empresa. Empresa en esos términos del Código de Comercio, que es lo que tenemos hoy en día. Si ustedes me dicen hoy en día tengo una empresa, les acabo de dar los parámetros para que definan si sí la tienen o no la tienen. Sin embargo, en el proyecto de decreto dice empresa para efectos del régimen simple. Las personas naturales que tengan 1 o 2 o 3 pueden tener empresa al margen de que no hayan sido cobijados por lo que dice el Código de Comercio. Y cuando yo voy y leo eso, digo, bendito sea mi Dios, todo el mundo tiene una empresa en Colombia. Todas las personas naturales, si le están pagando a un tercero, no importa si es por salario o por servicios, o si están pagando un arriendo de un bien mueble o inmueble, ya tienes una empresa y puedes entrar al simple. Eso lo dice el proyecto de decreto. Si se vuelve un decreto, ya sabrán ustedes que se amplía ese universo de posibles simples. O una persona jurídica en la que sus socios, partícipes o accionistas sean personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en Colombia. Entonces, constituimos una SAS. Esa SAS la constituyeron 3 gringos. Vinieron aquí al país, trajeron sus dólares y constituyeron una SAS. ¿Esa SAS puede entrar al simple? ¿De acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora? La respuesta, como en muchas de las preguntas que les van a hacer a ustedes, es depende. ¿Depende de qué? De la residencia fiscal. Luego, si uno de los 3 llegaron hace 7 meses al país, permanecieron de manera continua desde que llegaron al país, la SAS Gringos S.A. ¿puede optar por el simple? Claramente sí, pero resulta que uno de ellos se nos fue durante 3 meses y acaba de llegar otra vez. ¿Esa SAS puede optar por el simple? No, porque el parámetro de la permanencia, 183 días, dice que uno de sus socios es un no residente fiscal. Me la sé también con paisas, ¿sí? Aquí no me interesa la nacionalidad, o si es colombiano o no, o si habla español o no. Lo que me interesa es el parámetro de la residencia fiscal, artículo 10 del Estatuto Tributario. Por eso les digo que la complejidad del simple viene más de la misma complejidad de cada uno de los impuestos que está integrando. Si yo no tengo claros esos temas, perfectamente le puedo decir a alguien, sí, puedes optar. Y ese alguien se presupuestó a pagar un porcentaje muy importante al año inferior. Y de repente la DIAN le va a decir, pero ¿quién lo asesoró? Porque usted no podía optar por el simple. ¿Cómo así?
necesito saber quiénes sí pueden y quiénes no pueden. Necesito decirle al cliente, mira, no puedes. La razón es esta. Si quieres, para el otro año, debes estar dentro de estos parámetros. Dicho sea de paso, ¿hasta cuándo tengo plazo para optar por el simple? En la transitoriedad, ahora hasta julio, pero normalmente voy a tener solo el primer mes del año. ¿Ok? Dos, esta es fácil. Que en el año trabajable anterior, los ingresos brutos no hubiesen superado, para efectos de la referencia año laboral 2018, 2.652.480.000 pesos. Esa está fácil. Ahora, si yo acabo de constituir la sociedad y ya tengo unos ingresos proyectados que van ya por encima de 2.500, pues yo para qué. Ahora, uno actuando a nombre propio no es nuevo, pero puede recientemente haber actualizado su RUT diciendo que va a iniciar una actividad económica con una actividad empresarial, con un componente empresarial, ya sabiendo sus proyecciones de ingresos, pues para qué no va a meter ahí, porque eso será una causal de exclusión inmediata del régimen de tributación simplificada. Tercero, si uno de los socios persona natural tiene una o varias empresas o participa en una o varias sociedades, vamos a explicar el numeral tercero, el cuarto y el quinto con un ejemplo. Miremos el tercero. Si uno de los socios persona natural tiene una o varias empresas o participa en una o varias sociedades inscritas en simple, los límites máximos de ingresos brutos de la sociedad se revisarán de forma consolidada y en proporción a su participación. Miremos. Vamos a hacer el análisis de una sociedad. Esta sociedad quiere entrar al simple. La sociedad es XYZ, SA. No, mentira, SAS. Tiene 3 socios. Una persona natural residente A, otra persona natural residente B y otra persona natural residente C. ¿Hasta ahí? Pero resulta que la norma me dice, revisemos cada uno de los socios. Porque pueda que no sean socios solamente de X y Z, pueda que sean socios o partícipes en otras sociedades. En este caso, B tiene una participación del 30% en otra sociedad cuyos ingresos anuales del año anterior son de 50.000 VTs. Si B tiene una participación del 30% en esta sociedad y sus ingresos son de 50.000, para efectos de las cuentas de los límites máximos de este XYZ, yo debo tener en cuenta el 30% de los ingresos de esta sociedad. O sea, 15.000. Vamos en 30.000 más 15.000, 45.000, todavía puede optar, por lo menos por el parámetro, teniendo en cuenta el parámetro de ingresos de XYZ. Pero además, B tiene el 100% de una SAS que obtuvo el año inmediatamente anterior 10.000 VTs. Luego debo tener en cuenta 10.000 VTs. El cuerpo usarle la mitad de la pantalla. Ya llevaría. ¿Cuánto llevó? 15 meses. 55.000. Las dos sociedades optaron por el simple. Cuando la sociedad opta por el simple, de acuerdo con lo que vimos en el numeral tercero, si uno de los socios de persona tiene una variable que participa en una variable inscrita de edad, no debo tener en cuenta ningún parámetro porcentual mínimo. ¿Me explico? Independientemente del porcentaje de participación de B en otras sociedades, si las sociedades pertenecen al régimen simple de tributación, debes tener en cuenta la proporción de ingresos de acuerdo con tu participación en esas sociedades. Pero resulta que B además
tiene una participación del 5% en una sociedad que no pudo optar por el régimen simple de tributación. Y pues claramente no pudo optar porque sus ingresos fueron de 500.000 VTs. Resulta que el numeral cuarto dice: si una de los socios, persona natural, tiene una participación superior al 10%, en una o varias sociedades no inscritas en el simple, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán en forma consolidada y en proporción a su participación. Luego, cuando se tenga participaciones en sociedades inscritas en el simple, yo tomo la participación independientemente de un porcentaje mínimo que tenga. Mientras que si no pertenece al simple, como en este caso, debo revisar que mi participación sea mínimo del 10%. En este caso, ¿tomaría en cuenta estos 25.000 VTs para la sumatoria que estoy haciendo acá? No, porque mi participación es tan solo del 5%. ¿Ok? O sea que este no va. Ese no lo tengo en cuenta. Pero este es un poco cruel, digo yo, y exagerado. Quinto, si uno de los socios, persona natural, es gerente o administrador de otras empresas o sociedades, los límites máximos de ingresos se revisarán en forma consolidada con participación. Entonces, ¿cuánto voy a tener en cuenta? Si B es gerente en esta sociedad y esa sociedad tuvo el año anterior 50.000 VTs, para efectos de XYZ debo sumar 50.000 VTs. Y en ese orden de ideas, XYZ, por el parámetro de ingresos brutos, revisado de forma consolidada, no podría ingresar al simple. Pero si nos quedamos hasta acá, ya puede entrar. Para las personas jurídicas reviste algo de complejidad, necesito revisar composición accionaria, necesito revisar pasado de los socios, necesito revisar muchas cositas. Las personas naturales está más sencillo, pero la idea es que accedan al régimen quienes realmente deban ser objeto del beneficio en lo sustancial. Aquí me faltó una cosita. Sexto, la persona natural o jurídica debe estar al día con sus obligaciones tributarias a todo nivel. Si cumpliendo todos esos parámetros yo quiero optar por el simple, deben saber ustedes que debo estar al día en todos los impuestos, incluidos los territoriales, en lo formal y en lo sustancial. Es decir, declaraciones presentadas, exógena presentada, etcétera, 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 e impuestos pagados. Otra cosa muy importante: quienes entren al simple ya entran a cumplir sus deberes formales de manera electrónica. O sea que van a contar con el instrumento de firma electrónica y nos iremos por factura electrónica. En la resolución 20 se contempló el mismo vencimiento, entre comillas, 31 de agosto, plazo máximo para, pero se adicionó que a 31 de mayo deben estar inscritos y listos para efectos técnicos y empezar a ejecutar facturación electrónica a partir de agosto. Bueno, septiembre, hasta 31 de agosto. El 905 me dice quiénes sí pueden optar, el 906 me dice quiénes no. Luego el subconjunto, el 905 y el 906 constituyen los parámetros para saber quiénes sí pueden optar y quiénes no. O sea, me determina el universo de los posibles simples. Personas jurídicas extranjeras, no pueden optar las personas jurídicas extranjeras. Perdón un segundito,
y vende con preguntas. Con preguntas, listo. ¿Tienen preguntas? Muy bien. ¿Me las va pasando en papelitos? Si tenemos preguntas para irnos organizando, las podemos ir poniendo por escrito, por ya que las recogen para hacer una sesión de respuestas a preguntas. Personas jurídicas extranjeras. Las personas jurídicas extranjeras no pueden votar. ¿Cuáles son las personas jurídicas extranjeras? Esa es la pregunta más fácil que me han hecho en la vida. Las que no son nacionales. Súper sencillo. Entonces yo debo saber cuáles son las nacionales. Las personas jurídicas nacionales son aquellas que hayan sido constituidas en Colombia o que tengan su domicilio principal en Colombia o que tengan su sede efectiva de administración en Colombia. Punto. Las demás son extranjeras. No me interesa la composición. No me interesa si es capital extranjero o nacional, no me interesa. Sus establecimientos permanentes, un establecimiento permanente no es una persona jurídica, por lo tanto ya de entrada lo sacamos. Las naturales sin residencia, las naturales que configuran elementos propios de un contrato de realidad laboral reglamentaria. Yo soy un asalariado, yo no puedo optar por el simple, así tengo una empresa. Si alguien tiene la 0010 en el RUT, en teoría no debería poder optar por el simple. Lo que ocurre es que tenemos ahí en agua tibia un tema de los pensionados, porque los pensionados también contemplan como actividad económica la 0010 como asalariado pasivo. En mi concepto, un pensionado sí debería poder optar, pero vamos a ver en qué términos sale el decreto reglamentario o cómo se pronuncia normativa y doctrina con posterioridad al decreto reglamentario al respecto. Las sociedades cuyos socios administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratante. Esta ha sido bastante polémica porque, básicamente, si yo soy el que hago todo, o sea, yo soy el socio, pero también soy el gerente y también limpio el polvo y hago todo, pues no hay nada que hacer. No puedo optar. No puedo optar. Es un yo con yo que no pretende la norma coobligada. Quinto, las entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales de personas jurídicas nacionales o extranjeras. Esta, lo que me está diciendo es que si existe dominio sobre el tercero no puede optar. Y aquí me dice, sociedad que sea accionista suscriptor, si yo soy el accionista como persona jurídica, tampoco. Ahí me ha restringido bastante el ingreso de personas jurídicas. Es necesario que no solamente vean los ingresos, también las características de la persona jurídica. Tampoco pueden optar las entidades financieras o una persona natural o jurídica que se dedique o que perciba ingresos de cualquiera de estas actividades. Microcrédito, gestión de activos, factoring, asesoría financiera, estructuración de créditos, generación, comercialización de energía eléctrica, comercialización de automóviles. Un concesionario no va a poder entrar, pero si es de motos, yo diría que sí, no está taxativamente excluido del régimen. Importación de combustibles, comercialización de armas de fuego, explosivos, escisión, planeación tributaria agresiva. Algunos tienen información privilegiada, vieron venir el régimen y tenían una normalización de 10.000 millones de ingresos brutos anuales. Dijeron, ¿sabe qué? Para poder entrar al régimen simple de tributación ese que viene ahora con la ley, con la próxima reforma, y obtener semejantes beneficios en lo sustancial, no vamos a poder entrar con la organización como la tenemos. Entonces, ¿por qué no nos escindimos en 5 organizaciones de 2.000 millones de ingresos cada una? Y así sí individualmente podemos ingresar. Bueno, pues no, ya no. El mecanismo antiabuso que tiene la norma es este. Si yo logro demostrar que tú te escindiste, por ejemplo, dentro de un periodo de 5 años atrás, no puedes entrar. Fuiste producto de una decisión, no puedes entrar. Impuestos que comprende e integra. Ya sabemos que sustituye la renta. Respecto del impuesto nacional al consumo, ya sabemos que solamente restaurantes y bares. Aquí viene el tema un poco complejo, el IVA. El IVA para los del grupo 1, voy a dejarlo ahí y me voy a ir hasta el proyecto de decreto. El IVA para el grupo 1 se entiende incorporado. Si trajeron lápiz y papel, pueden anotar lo siguiente: incorporado. El IVA G1 es incorporado. Ya les voy a explicar qué es eso. Y el ITA, que ya sabemos qué es lo que pasa respecto del simple. Lo canaliza, no es más, le respeta absolutamente todo. Vámonos rápidamente por cuestiones de tiempo para los grupos. Tenemos 4 grupos, ya los conocemos. Tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquería. 2.
Comercio por mayor, servicios técnicos en donde predomina el factor material. 3. Factor intelectual. Honorarios, aquí sería servicios. 4. Restaurantes y bares y transportes. Ojo con lo siguiente. Si yo tengo, elijan, del grupo 1, tengo 7 salones de belleza acá en Bogotá. Antes de entrar al simple, ¿era responsable? Pues obviamente que sí, del IVA. Yo tenía que cobrar en mis servicios a través de esos 7 salones de belleza del IVA, a ustedes que eran mis clientes. Resulta que la incorporación, que es un concepto desarrollado dentro del decreto reglamentario, proyecto de decreto, me dice lo siguiente: se entiende incorporado el IVA para el grupo 1. Quiere decir ello, preguntaría yo, que a partir de la entrada mía al simple, que soy el dueño de los 7 establecimientos en donde ustedes venían pagando habitualmente el IVA, a partir de la entrada al simple, ¿ustedes ya no pagarían IVA a través de esos 7 establecimientos? Entonces subrayen ese término de incorporación. Eso quiere decir que se ha incorporado el IVA para el grupo 1. Que de aquí en adelante, cuando yo entre al simple, cuando yo ya estoy en el simple, ustedes no van a pagar IVA a través de mis establecimientos de comercio. Siempre y cuando la actividad económica esté en el grupo 1. Me explico. Si yo tengo solo un mini mercado, ¿eso está grabado con el IVA? La gran mayoría de cosas que yo vendo ahí están grabadas con el IVA. Y yo soy responsable por defecto, no olviden eso. El 437 lo dice. Salvo si estoy dentro de los parámetros del parágrafo 3, antiguo régimen simplificado, yo soy responsable. Ustedes venían a comprar a un supermercado, yo les daba una factura donde les liquidaba en un mercadito de 200.000 pesos, no es 19, 10, 20.000 pesos de IVA, promediando lo que tuviera IVA. Bueno, pues entonces me toca decirles, ya, ahora estoy en el simple, tranquilo, no le voy a cobrar IVA, porque el IVA se entiende incorporado para el grupo 1. Yo, comerciante, grupo 1, siempre y cuando tenga el 100% de los ingresos de esas actividades económicas previstas en el grupo 1, no debo cobrar el IVA, porque el IVA se entiende incorporado. Pero eso solamente ocurre con el IVA del grupo 1. Si yo tengo además, o tengo solamente actividades grupo 2, 3 o 4 grabadas y soy responsable del IVA, pues normal, ¿cuál sería el cambio después de entrar al simple? Mi periodicidad en IVA depende del artículo 600, mis ingresos, ¿no es cierto? O sea, iríamos bimestral o cuatrimestral. Digamos que yo venía bimestralmente declarando y pagando el IVA, y ahora entro al simple. Mi actividad es del grupo 2, grabada. ¿En qué cambiaría? Sí hay un cambio. Ya no declaro en el formulario 300 cada 2 meses, sino declaro en el formulario 300 cada 12 meses. Mi periodicidad respecto de lo formal, es decir, de la declaración, cambia. Ya no presento 6 declaraciones al año, presento una sola declaración al año. Pero respecto de lo sustancial no cambia nada. Me explico, porque yo sigo pagando el IVA recaudado cada 2 meses, sino que esta vez lo pago a través del 2593, si no lo anotaron, recibo de anticipo 2593, ahí voy a poner la plática. Si mi periodicidad era cuatrimestral, ¿cuál es el cambio? Ahí sí tengo cambio en los 2 frentes. En lo formal pasaría a declarar una vez al año, estaba declarando 3 veces al año porque era cuatrimestral. En lo sustancial estaba pasándole la plática a la DIAN cada 4 meses, ahora se la paso cada 2 meses. O sea, se me incrementa la frecuencia con la cual tengo que pagar el IVA. Esos son los análisis que tenemos que hacer. Eso respecto del IVA. Respecto del impuesto nacional al consumo, ¿qué pasa si yo vendo motocicletas? Tengo una venta de motocicletas nuevas. Muchas de ellas de más de 200 centímetros cúbicos. ¿Debo liquidar el impuesto nacional al consumo? La respuesta es sí. ¿Soy responsable de consumo? Claro que sí. Debo declarar cada 2 meses y pagar a través de un formulario 310, impuesto nacional al consumo, ¿sí o no? Entro al simple, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué cambiaría? Absolutamente nada. No cambia nada porque para quienes cambia respecto del consumo es para quienes obtengan ingresos producto de la actividad económica de restaurantes y bares. Luego, si yo tengo un bar
O dos, para ser más claro. Soy responsable del impuesto nacional al consumo. Ustedes venían a almorzar, yo les cobraba el 8%, y ahora que me metí al simple, ya no les cobro el 8%, se los debo seguir cobrando. ¿Qué cambiaría para mí? Yo venía declarando y pagando cada 2 meses. Respecto de lo formal, ya no tengo que presentar cada 2 meses la declaración 310. ¿Ahora qué tengo que presentar? No tengo que presentar una anual como en el IVA. Simplemente ya no presento la declaración 310. La información que yo presentaba en esa declaración la voy a presentar en el formulario 260, formulario simple, en el anual. Y respecto de lo sustancial que cambia, nada, porque yo estaba pagando cada 2 meses, tengo que seguir pagando cada 2 meses. ¿Listos? Hay un temita acá y es que me dice el parágrafo primero: cuando se presten servicios de expendio de comidas y bebidas se adicionará una tarifa del 8%. Esto causó bastante confusión. Por acá en el quinto me dice: cuando se realicen 2 o más actividades económicas que estén en distintos grupos, ¿cómo hago yo para determinar a qué tarifa? Pues me tengo que ir por la más alta. ¿Listos? Pero ¿qué pasa cuando yo tenga, por ejemplo, en mi bimestre, unos ingresos de 1.500 VTs? Ya sé que voy a producto de restauraciones, ya sé que voy a 3.8, pero yo también tengo otros ingresos, tengo otras actividades económicas relacionadas en el producto por las cuales recibí ingresos durante ese bimestre. Y esas actividades económicas me generaron también 2.000 VTs, entonces estoy en este rango. Luego, entre 5.3 y 3.8, ¿cuál es la mayor? 5.3, pero cuando voy acá al parágrafo quinto me dice: cuando un mismo contribuyente del simple realice 2 o más actividades empresariales, este estará sometido a la tarifa simple consolidada más alta. Dice acá, no lo estoy inventando, incluyendo la tarifa del impuesto al consumo. Querría decir ello que entonces si voy acá debo sumarle a esto, ¿cuánto? ¿El 8? El 8, el consumo. Entonces me daría ya ¿cuánto? 11.8. La tarifa consolidada ya sería 11.8, pero yo tengo acá un 5.3. ¿Tendría que castigar estos ingresos con 11.8? Sería injusto, porque de alguna manera estaría grabando con consumo ingresos que no están grabados con consumo. Luego, lo que está diciendo el decreto es no, el proyecto de decreto. Tú te vas a ir por la más alta entre estas dos, que sería 5.3, sin tener en cuenta el 8. El 8 lo vas a grabar, ¿pero en dónde? En los ingresos producto de comidas y bebidas solamente, porque si no estaríamos grabando con consumo algo que no tiene consumo. ¿Ya? Son varias cositas pues, muy convenientes del proyecto de decreto. ¿Tienen preguntas? No. Sí, tenemos 6 preguntas. Ya vamos, listos. Vamos a darle espacio a esas 6 preguntas. Retenciones y autorretenciones. Vamos a leer. Los contribuyentes del simple no están sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente, con excepción de los correspondientes a pagos laborales. Error garrafal del legislador y de muchos de nosotros. La retención en la fuente no puede ser esbozada solamente con el nombre. Siempre que yo me exprese respecto de la retención en la fuente, tengo que darle nombre y apellido. Es decir, si yo hablo de retención en la fuente, debo decir retención en la fuente a título de qué. Yo no he dicho a título de qué, pero todos asumimos el título de renta. Es lo que tenemos en nuestra cabecita. Pero la retención en la fuente no es solamente a título de renta, es a título de IVA, es a título de ICA, gravamen a los movimientos financieros. Entonces, yo aquí asumo que es de renta, porque me está hablando de pagos laborales. ¿Estamos? Entonces, lo que me está diciendo en principio, que eso es obvio, porque yo ya no soy sujeto pasivo económico de la renta, es que no me pueden practicar retenciones a título de renta. Yo debo practicar retenciones a título de renta, por regla general no, salvo que vaya a ejecutar un pago laboral, es así no. A todos, es así a todos. Cualquier persona natural, si va a ejecutar un pago laboral y hay que retener, tenemos que retener.
los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del simple, ojo con esta, que esta es muy difícil. En los pagos por compras de bienes o servicios realizados por, esta es la palabra clave, por los contribuyentes simples, el tercero en el sector del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto de renta deberá actuar como autorretenedor. Entonces, yo opté por el simple. Excúsenme y aprovechamos. Aquí hay personas naturales y allá hay personas jurídicas. Si yo opté por el simple y le voy a ejecutar un pago a los naturales se tendrán que practicar retención en la fuente a título de renta. La misma, gracias. Depende. Claro que depende. ¿De qué depende? Las primeras 4 filas son personas naturales que ya optaron por el simple. Ellos se tienen que practicar retención en la fuente a título de renta. No, pues ya están en el simple. Las 4 filas siguientes son personas naturales que no optaron por el simple. Son comerciantes, pero ninguna supera los 1.000 millones de ingresos brutos o patrimonio bruto. ¿Se tienen que autorretener? No. A pesar de que son contribuyentes de renta, no son agentes de retención en renta. Pero las últimas filas son comerciantes y o tienen un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 1.000 millones de pesos. ¿Ellos se tienen que autorretener? Sí. ¿Las personas jurídicas se tienen que autorretener? Sí. Salvo que algunos de ellos, las primeras 3 filas, optaron por el simple. ¿Se tienen que autorretener? No. No se tienen que autorretener. La autorretención en la fuente, ¿en qué consiste? A título de renta. Si yo soy autorretenedor en la fuente a título de renta, yo me anuncio. Por eso es que yo debo en la factura decirles: soy autorretenedor a título de renta. Absténganse de practicarme la retención quienes sean agentes de retención. Páguenme completo y yo me autorretengo. Eso se traduciría para mí en un ¿qué? En un anticipo prácticamente. La ley de financiamiento necesita, estamos buscando esos recursos ya. Luego se van a activar muchas autorretenciones en la fuente que van a ser prácticamente anticipos para el receptor del pago siempre y cuando sea contribuyente de renta y sea agente de retención en renta. Pero no significa ello que ustedes, objeto de mi pago y que les activa esa autorretención, tenga que incluirse la responsabilidad código 15 en la casilla 53 como autorretenedor. Quienes tengan la 15 en la casilla 53 como autorretenedores es porque solicitaron a la DIAN ser autorretenedores siempre. Y la DIAN, mediante resolución, les otorgó, les dijo sí. Ustedes ya cumplieron con los requisitos previstos en el TUR, se anunciaron incluso en un periódico de circulación nacional, todo eso sí son autorretenedores. Es diferente. Esta es una autorretención que procede, se conoce por ministerio de ley. Es como la ineficacia. La ineficacia procede por ministerio de ley. Es diferente ineficacia a dar como no presentada. ¿Listos? Sin embargo, dice lo anterior, sin perjuicio de la retención en la fuente a título de IVA prevista en el numeral 9 del artículo 437-2. Ese numeral 9 del 437-2 fue recientemente adicionado por la ley 1943. Algunos dicen que revivió la retención asumida, la retención teórica del 50%, ¿recuerdan? Que cuando un común le pagaba un simplificado. Bueno, pues entonces estamos hablando del 437-2, retenciones a título de IVA. Y dice, cuando un responsable de IVA le pague a un simple por una actividad económica grabada, obviamente, deberá practicarle la retención en la fuente. Luego, quienes optemos por el simple, siempre seremos objeto de retención en la fuente a título de IVA cuando nos pague un 48 o responsable de IVA. ¿Preguntas? Voy a leer. ¿Las leo? Bueno, ¿Me las leo? despacito. Primera pregunta. ¿Los que opten por el simple deben seguir informando exógena? Gracias por la pregunta. Sí deben seguir informando exógena, pero ¿qué exógena no van a informar ya? Si no son agentes de retención en la fuente a título de rentas a pagos laborales, pues esos formatos ya van quitándolos de la obligación. Segunda pregunta.
El régimen simple es agente retenedor de ICA y a él se le retiene ICA. Respecto de las retenciones, como está redactado este artículo que acabamos de leer, pues a mí me parece muy peligrosa la redacción en la medida que me habla de retenciones y no me especifica los impuestos. Me toca suponerlos bajo un análisis. Si yo hago el análisis, yo no veo ICA. Y si yo hago un análisis, además de ese artículo, de los otros artículos y del decreto, el ICA no es sustituido. Por lo tanto, las retenciones en la fuente pueden ser aplicables a título de ICA, porque el ICA subsiste. No dejo yo de ser sujeto pasivo económico del ICA. Acuérdense que ¿qué hace el simple respecto del ICA? Canalizar. Si yo soy simple, ahora voy a pagar mi ICA de manera anticipada a través de los 2593. ¿Ya? Y a futuro con tarifas consolidadas y con un tema mucho mejor regulado a nivel territorial, ya no tendré que presentar la declaración, pero el ICA no desaparecerá. Tercera pregunta, dos partes. Una empresa nueva puede optar por el régimen simple, y la segunda nos pregunta también, ¿aplica los vencimientos de facturación electrónica? La primera, la respuesta es sí, lo vimos. Y si hablo de empresa, yo podría estar interpretando que soy yo actuando como persona natural, iniciando actividades durante el año grabable, actividades empresariales que pueden ser objeto de inclusión dentro de uno de las cuatro categorías, y si es sociedad, sí, no hay ningún problema. El único tema es que proyecten bien los ingresos para que de repente, no estando dentro del simple, en noviembre o diciembre, ¡pum!, se volaron los ingresos y eso es objeto de una exclusión automática del simple. ¿Antes de qué? El crédito de descuento tributario, ya lo hemos hablado, ¿cierto? El 0,5% de los ingresos obtenidos a través de tarjetas de débito, crédito o medios electrónicos. Y si yo dejo de cumplir, acá está, si yo dejo de presentar o pagar y no lo hago dentro del mes siguiente al vencimiento, también me pueden excluir del régimen. Siguiente pregunta. Tercera pregunta. Si mi empresa es una peluquería y pertenezco al simple y compro productos para el lavado de cabello, ¿la empresa a la cual le compro debe facturar el IVA? Gracias por la pregunta. La respuesta es no, pero adicionemos algo a eso. Yo antes venía declarando y pagando el IVA, pero tenía un IVA descontable, ¿no es cierto? Yo tenía la posibilidad de llevar los IVAs en ese 300, ya no. Luego, a través de una estructura de costos, gastos, de presupuestos, yo debo revisar los nuevos valores. Muy probablemente deba subir un poco. Algo se dijo, aprovecho la pregunta, respecto de que si yo estoy dentro del grupo 1 y ese temita de no declarar y pagar el IVA no me gustó precisamente por eso, porque ya no puedo llevar los IVAs, entonces me puedo pasar al grupo 2. Para mí, en este momento, como están las cosas, la respuesta es no. El anexo 4 del proyecto de decreto prevé taxativamente las actividades económicas codificadas a nivel SIU para poder pertenecer a un grupo u otro. Si yo tengo la actividad económica de peluquería, solamente está en el grupo 1. A no ser de que modificaran el proyecto de decreto y me dijeran en algún lado, parágrafo, si tienes no sé qué te podrás pasar, o me contemplen también las actividades del grupo 1 en grupo 2, yo sí me podría pasar, del resto no. Gracias. Siguiente punto. Un profesional independiente salariado que ejerce de forma independiente actividades de asesoría y prestación de servicios profesionales puede optar por el régimen simple. La respuesta es no, escucha salariado, la respuesta es no. Siguiente. ¿Un pensionado puede entrar al régimen simple? La respuesta es sí, para mí sí, salvo que digan lo contrario. Y la que manda es la norma, no Luis Felipe Guarnizo López. Entonces, si la norma dice que no, pues no. El análisis mío hasta ahora es que un pensionado no configura los elementos propios de una relación laboral legal y reglamentaria. Por lo tanto, sí podría. Pero habría que ver cómo se desarrolla el proyecto, el decreto reglamentario y eventualmente la doctrina.
Si la resolución de facturación dice que me debo inscribir hasta el 1 de junio, ¿qué pasaría si no ha salido del reglamentario y luego me puedo beneficiar con el CITE? ¿Me debo inscribir ese mes? No, yo no creo que nos vayamos hasta allá. Es decir, si ocurre algo como eso, tendríamos que sacar algo transitorio, que les dijera, o cuando salga de manera tardía la norma, contemplaría a esas personas que están en esa situación jurídica de un teórico vencimiento, pero que no es culpa de ellos. Al no tener patrimonio líquido, ¿no debo presentar impuesto al patrimonio? Esa es una pregunta que es ajena al tema, pero el patrimonio tiene un único hecho generado y es la posesión de riqueza 1 de enero de este año, superior a 5.000 millones de pesos. Si yo no tengo patrimonio líquido, o sea, lo que estoy entendiendo es que tiene un patrimonio bruto de 10.000 y tiene unas deudas de 10.000, luego patrimonio líquido es 0. Si no tienes, pues no eres rico. Tienes, pero lo debes todo. Entonces, es la posesión de riqueza. Técnicamente es patrimonio líquido, no patrimonio bruto. ¿Más preguntas? No, terminamos con eso. Doctores, muchas gracias por su tiempo. Dame un segundito, doctor Guarnizo. ¿Hay alguien más que quiera formular directamente una pregunta? Vamos a dar espacio, si usted me lo permite, doctor. Claro que sí. Tres preguntitas